Muchas gracias. Vamos a empezar con una oración, como juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias a través de la Biblia nos has enseñado tu existencia. Sabemos que el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros sabemos a través de evidencia, la palabra es la palabra de Dios. Y Dios nos ha enseñado su plan, su sabiduría, su amor a través de la Biblia. Entonces nosotros somos humanos, vivimos este mundo 70, 80 años y después de morimos debemos ver nuestro Dios cara a cara. Entonces nosotros fuimos como creación de nuestro Dios. Nuestra vida hay un propósito, es para obtener la vida eterna. Como época de Noé, Dios juzgado el mundo con un diluvio, y en nuestra época también Dios juzgará el mundo con fuego. Entonces nosotros, cada uno de nosotros debemos pensar, debemos encontrar el camino hacia el cielo. Por eso Dios Padre nos ha permitido ese seminario para que todos nosotros sea salvo y venga conocimiento de verdad. Entonces, aquí delante de tu palabra hay muchas almas perdidas que no entienden tu salvación, no saben su propósito de vida. Entonces, Dios Padre, que nos enseña a través de tu palabra y tu plan, tu amor hacia todos nosotros, para que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Finalmente iremos juntos al cielo con alegría. Entonces, durante 3 días también, gracias que siempre nos guía, nos protege y nos da camino, por favor. Y hay unos almas, hoy no puede venir, que Dios cuida donde estén. Y nos quedan 2 palabras para que ellos puedan participar 2 días más, por favor. Hoy todo el día dejamos en poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hoy es 3er día de seminario. Por ejemplo, 1er día hemos aprendido, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Hemos visto muchas evidencias. ¿Para qué? Para verificar la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia tiene total 66 libros, está hablando muchas cosas, no solo la palabra consolar a las personas, sino está hablando ciencia, ¿no? Primer día hemos visto a través de ciencia Dios existe. Y segundo día también, la Biblia no está hablando la historia de la humanidad. Entonces allí hemos visto sobre la historia, ¿no? Hemos encontrado ubicación de huerto de Edén, ¿no? Y también hemos visto Arca de Noé. Todo el mundo pensaba Arca de Noé como un mito, como leyenda, pero ayer hemos visto con evidencia Arca de Noé existía. Y ahora está reposando en el monte de Ararat, ¿no? Y también hemos visto Torre de Babel, cómo ocurrido aquel momento. Todo el mundo era hablando el mismo idioma, pero por culpa de Torre de Babel, la persona quiere vivir según su manera, quiere gloriar a sí mismo, por eso estaba construyendo Torre de Babel. Entonces, en aquel momento Dios confundió sus palabras. Por eso tenemos dificultades de comunicación. Yo pensaba, si no hubiera teniendo tantos idiomas, hablamos mismo idioma, creo que para practicar la palabra de Dios también para mí es más fácil, ¿no? Sí. Por eso también allí hemos aprendido sobre el pueblo de Israel. Pueblo de Israel es pueblo escogido por Dios. Son testigos de Jehová. Entonces Dios a través de ese pueblo de Israel dando mandamiento. Entonces los pueblos de Israel, si obedece la palabra de Dios, hay bendición. Pero si desobedece la palabra de Dios, hay maldición. Antes de 2600 años ya está Cristo, pero está ocurriendo en nuestra época. Durante casi 1900 años, ellos sufriendo mucho. Entonces todo el mundo dice que su Dios ha muerto. Por eso Dios, para su gloria, debería restablecer. También está Cristo hoy. Por eso hoy primero vamos a aprender sobre restablecer del pueblo de Israel. Y segundo, señal del fin del mundo.
Por eso San Mateo capítulo 4, hay muchos discípulos cercando a Jesús diciendo, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces el Señor está enseñando uno a uno. Habrá esto, bestia, habrá terremoto y los pueblos de Israel debería restauración. Entonces a través de esto nosotros debemos que pensar. Esto significa cuando ocurre toda esa cosa, Señor está cerca a la puerta, ¿no? Por eso hoy a través de ese tema vamos a aprender. Primero, que muchas personas, por ejemplo, sobre el Antiguo Testamento también, hay muchas personas, incluso ahora, hay muchas personas que creen otros dioses, diciendo, yo estoy creyendo, este Dios es verdadero. Entonces Dios estaba hablando con todos esos dioses falsos. Si vosotros sois dioses verdaderos, entonces muéstranos tu poder, muéstranos tu palabra. Por eso vamos a primero verlo por aquí. Isaías capítulo 41, versículo 21 a 24. Leo yo. Alegad por vuestras causas, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traiga anunciándonos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ellos, sepamos también su postremería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamos, nos maravillemos, he aquí que vosotros sois nada. Y vuestras obras vanidad, abominación, es el que os escogió. Por eso Dios, a través del libro de Isaías, está hablando Sí, vosotros está creyendo dioses, muy bien, pero ellos tienen que darnos todo esto. Si ellos son Dios verdadero, debería saber lo que ha de venir. También debería saber lo que ha pasado desde el principio. Por eso nosotros hemos aprendido por qué Dios de la Biblia es Dios verdadero. ¿Por qué? Dios nos ha enseñado. Dios ha creado todo el universo, entonces Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos tiempo, pasado, presente, futuro. Pero en Dios no, Dios todo presente. Entonces Dios creado todo el universo, Dios sabe. Como diseñador de coche, ha diseñado todas sus piezas de coche, entonces Él sabe toda la pieza que funciona, ¿no? Pero Dios es igual. Dios ha creado todo el universo, entonces Dios sabe toda la cosa de este día. Entonces Dios también últimamente ha erigido los pueblos de Israel. A través del pueblo de Israel, Dios que nos muestra su poder. Si los pueblos de Israel obedecen la palabra de Dios, entonces hay bendición. Pero si los pueblos de Israel desobedecen la palabra de Dios, y hay maldición. Y todo esto, Dios está escrito antes de suceder toda esa cosa. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros veamos todo eso, ya está cumplido, las profecías, podemos entender, podemos creer. Por eso, a través del pueblo de Israel, que es testigo de Jehová, podemos saber, ¿no? 3 cosas. Primero, Dios que está vivo. Y segundo, Dios que bendice y maldice. Y segundo, Dios que profetiza y cumple. Uno de los propósitos de elección de Israel por Dios fue hacer los gentiles, ¿no? Para nosotros podamos entender la existencia de Dios. Pero durante 1900 años, el pueblo de Israel estaba sufriendo, fue persiguiendo todos los pueblos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos murieron. Entonces, ¿a qué momento todos los gentiles pensaban, está escrita, periódico diciendo, Dios del pueblo de Israel está muerto? Ellos piensan que si Dios de Israel si no está muerto, entonces ¿por qué los pueblos de Israel que pasando todas esas tristezas? Ellos no entendían, ¿no?
Por eso Dios, después de esto, dice, yo por mi gloria, por mi nombre, quiero restaurar los pueblos de Israel. Para que los gentiles o los pueblos de Israel, que ellos puedan entender, soy Jehová, soy Dios mismo. Entonces, a través de esto, por su nombre, Dios ha restaurado los pueblos de Israel. Como aquí, Ezequiel capítulo 36, versículo 2, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Por eso Dios mismo, por su santo nombre, entonces Dios quiere que restaure los pueblos de Israel en nuestra época. Pero la restauración del pueblo de Israel, cómo fue restaurado, y está todo está escrito en la Biblia hace 2.600 años hasta 2.700 años. Está escrito todos. Por eso Dios profetizó la restauración de los pueblos de Israel en el libro de Ezequiel. Fue escrito hace 2.600 años. Restauración de Israel. Esa era la bandera de estrella de David como bandera de Israel. Por eso aquí, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 6. Hace 2.600 años, Dios ya profetizó en el libro de Ezequiel para que la persona cuando vea esto, profecía, y luego también cuando ve su cumplimiento, puede creer Dios es Dios vivo. Dios de la Biblia es único Dios verdadero. Aquí leo yo Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y versículo 6. La mano de Jehová vino sobre mí, está diciendo Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces es, y pondré tentones sobre vosotros y haré subir sobre vuestras carnes y os cubriré de pie y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, como ese valle de huesos está indicando los pueblos de Israel. Durante 1900 años murió muchísimas personas. No tiene país, ni tiene soberanía, ni tiene la tierra, no tiene nada. Entonces todo el mundo dice los pueblos de Israel como huesos muertos. Pero Dios, antes de suceder todas esas cosas, de 2.600 años, está hablando con Ezequiel, diciendo, Ezequiel, ¿tú parece esos valles de huesos puede volver de vivir? Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes, ¿no? Por eso Ezequiel capítulo 37, versículos 9 a 11, leo yo. Y me dijo, profetiza espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sobra sobre estos muertos. Eso se indica como pueblo de Israel. Y vivirá. Y profetice como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande de extremo me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se cegaron, y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Entonces, hace 2.600 años, Dios ya profetizó. En su tiempo, Dios va a restaurar los pueblos de Israel. Aunque ellos como huesos que no tienen esperanza, pero Dios mete otra vez tentones, espíritu, pies, ¿para qué? Para que ellos puedan sobrevivir otra vez. Eso significa restaurar de los pueblos de Israel. Restauración de Israel. Que no había nada, son huesos, pero a través de Dios, que dado tentones, bienes, carnes, espíritu, bienes,
para que ellos puedan volver de vivir. Por eso la restauración del pueblo de Israel. Antes, hace 2600 años, destrucción, pero a través del poder de Dios, ellos independecían. Y antes era diversión y ahora, después de 1900 años, regreso, su tierra. Y antes la tierra era desierto y después de 1900 años tienen que cambiar la tierra fértil. Y antes su nación era genocidios y luego después de 1900 años como un país fuerte. Esto está profetizando en libros antiguos, hace 2600 años. Pero ahora, en nuestra época, está ocurriendo. Entonces nosotros cuando veamos esto podemos entender, Dios de la Biblia es verdadera. Recuperación de los pueblos de Israel, antes destrucción y ahora independía. Por ejemplo, aquí está profetizando el libro de Isaías también. Isaías capítulo 66, versículo 8, leo yo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en una vez? Pues en cuando Sión estuve de parto, dio la luz su hijo. Si miramos toda la historia de la humanidad, no hay ningún país que puede renacer su país en un día. Si buscamos, si después de ese país te parece o fue destruido unos 100, 200 años, y esa nación creo que desaparecerá. Pero el pueblo de Israel, durante 2600 años, su país fue destruido. Pero ahora está restaurado. Podemos creer en Isaías, hace 2500 años está profetizando. Y en nuestra época está cumpliendo. Por eso el 14 de mayo de 1948 ha nacido el Estado de Israel. Durante un montón de años, ellos no tienen tierra, no hay ese país. Pero en un día, el nacimiento del Estado de Israel. 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. Ellos antes vivían desaparecido todo el mundo. Entonces ellos un día diciendo, nosotros ahora vivimos aquí, la tierra de Pakistán, ¿no? Por ahí, diciendo, esta es nuestra tierra. Durante 2600 años ellos no han vivido aquí, pero llevando la Biblia diciendo a ellos, esta tierra es mi tierra, mi casa. Entonces, si pensamos lógicamente, hemos vivido una casa ya más de 20 años y un día ha venido un hombre diciendo, esta casa es mi casa. ¿Por qué? Porque tengo libro, está escrito, es mi casa. Entonces, ¿qué pensamos? Está loco, ¿sí o no? Por eso, a través de eso, siempre ellos tienen problemas, guerras. Por eso, al principio, los pueblos de Israel tenían pocos tierras, muy poquito. Pero a través de guerras entre Israel, pueblo de Israel, y con los árabes, no solo un país, sino alrededor de sus países, ellos siempre tenían guerras. Por eso total son 6 guerras, pero hoy vamos a ver 4. Aquí primera era la guerra de Palestina, y segunda la guerra de Suez, y la tercera la guerra de los 6 días, la cuarta la guerra de Yom Kippur. Entonces, a través de estas guerras, su territorio, su tierra ha aumentado poco a poco. Y hasta 2020 ya tiene casi 85% de su tierra. Eso blanco es la tierra del pueblo de Israel. Y ese verde son palestinos. Pero eso, a través de guerra, poco a poco ha aumentado sus tierras. Por eso hemos visto, ¿no? La Biblia nos enseña que los pueblos de Israel
debe nacer su país un día. Pero en nuestra época, en nuestro día, está cumplido esa profecía, ¿no? Hemos visto con nuestros ojos. Ahora la mapa del mundial, centro de la tierra, está marcando el país Israel. Aunque pequeñito, pero ya está allí. También dispersión, regreso. Hemos hablado, creo que el primer día, años 70, hay general Tito, él que destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, en aquel momento, todo el pueblo de Israel pareció todo el mundo. Entonces, Dios profetizó la palabra cuando los pueblos de Israel sería restaurado, todos sus pueblos tienen que regresar a su tierra natal. Regreso. Antes era dispersión y ahora, después de 1900 años, ellos todos tienen que regresar a su tierra. Y ahora está ocurriendo en nuestra época. Si vemos todas las noticias, está ocurriendo todos, ¿no? ¿Tenéis sueño? ¿No? Vale. Aquí, por ejemplo, busquemos a la Biblia, Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Hermano Jair, ¿puede sentarse aquí? ¿Sí? Sí, con hermano Michares. Gracias. Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Leamos juntos. Y sabrá que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado en cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Entonces, nuestro Dios, ¿no? Ya está profetizado hace 2600 años diciendo, cuando llega el tiempo del pueblo de Israel, cuando es restauración del pueblo de Israel, todos sus miembros, quiero decir, los pueblos de Israel, tienen que volver a su casa. La casa de Israel, como ahora la tierra, ¿no? Por eso, a través de eso, desobedecieron la palabra del Señor, desapareció todo el mundo. Y después, a través de la restauración del pueblo de Israel, todo el mundo tiene que volver a su tierra, medio de la mapa. Por eso vemos aquí evidencias, retornos de los judíos de Etiopía, ¿no? Etiopía. Aquí ellos parecen morenos, ¿no? Parecen morenos, pero son judíos, porque ha vivido allí muchos años. Por eso, aunque su rostro como moreno, pero son judíos. Y hay judíos blancos que viven en Rusia, que viven en Ucrania. Y aquí son rusos. 1800 judíos le tronan a Israel todos los días, los rusos. Entonces, está ocurriendo ahora mismo. En nuestra época, la persona está regresando a su tierra natal, ¿no? Aquí, ¿por qué miles de judíos han huido de Rusia desde que comenzó la guerra de Ucrania? Hoy en día está regresando todavía los judíos. Aquí en España también ha tenido muchos judíos, pero también se fueron todos a su tierra. Regreso a la casa de Israel. Profecía cumplida. Judíos ucranianos regresan a Israel después de miles de años
en el exilio, según la guerra, dificultad. Entonces ellos todos regresaron a los pueblos de Israel. También huérfanos judíos llegan a Israel 6 de marzo de 2022. Entonces, la Biblia también nos ha enseñado ellos cómo regresar a su tierra natal. Sabemos que el pueblo de Israel está en medio de la tierra y todo su alrededor son países como árabes. Entonces, ellos entre sí no comunican. Entonces, andando o con coche o con barco no puede entrar, sino solo puede entrar con avión. Pero la Biblia hace 2600 años ya profetizó. Los pueblos de Israel cuando regresa a su país debería montar avión. ¿Creéis? Está profetizado. Mira aquí. Isaías capítulo 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a su ventana? Isaías vivió más o menos 2500 años atrás, ¿no? Entonces, cuando Dios ha mostrado los pueblos de Israel cómo que regresa a su país, entonces mostrando ¿qué? Una paloma mostrando, no, mostrando avión. Lo que pasa, él no sabía esto qué cosa es. Por eso está diciendo como paloma. No está diciendo es paloma, sino está diciendo como paloma. Parece paloma, todo el pueblo de Israel debería regresar a su país con esa forma. Entonces, en nuestra época ya está cumplido. Ya está cumplido. Mira, la operación Salomón. Por ejemplo, los judíos que vivían en Etiopía y su general no quiere que ellos regresen a los pueblos de Israel. Entonces, los pueblos de Israel, ellos han puesto un plan, como un plan de Salomón, que para que todos los judíos que viven en Etiopía puedan volver a su casa, tierra natal. Entonces, quitando todas las sillas de ese avión para que ellos puedan sentarse dentro. Quitando todas las sillas, todas las cosas, para que puedan montarlo todos los judíos y volver a su casa. Entonces, como profecía, esta es correcto, como montando avión a volver a su casa, ¿no? Esa profecía ya está cumplido en nuestra época. Y también aquí Benjamín, como presidente de Israel, dice: se están cumpliendo la profecía bíblica en nuestros días. En nuestros días está cumpliendo. Incluso ahora mismo, los judíos ahora mismo están regresando a su tierra. Regresando su tierra. Ahora mismo. Entonces, esa profecía ya está cumplido perfectamente, ¿no? Por eso también Dios profetizó la recuperación del pueblo de Israel. Su tierra era desierto durante 1900 años, pero debería cambiar tierra fértil. Dios profetizó hace 2600 años. Después de que el pueblo de Israel regresara a su tierra, era desolada la tierra, como desierto. No hay nada, no había nada. Pero Dios, ¿qué ha dicho aquí? Es Ezequiel capítulo 36, versículo 35 a 36. Leo yo. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo le edifiqué lo que estaba derribado y planeé lo que estaba desolada. Y aquí último, leamos juntos. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Entonces, Ezequiel, hace 2700 años, Dios mismo profetizó.
En nuestra época ya está cumplido. Mira, antes la tierra de Israel, desierta, llena de piedras, no puede hacer nada. Pero ahora la tierra desierta, convertida en la tierra de leche y miel. 1909, cuando primeros los pueblos de Israel que vivieron ahí era así, comprando la tierra un poquito, y vivía así. Pero después de 100 años más o menos, mira, ahora el pueblo de Israel, ¿cómo está? Una tierra fértil, una tierra muy bonita. Y antes como así, y ahora muy avanzada la ciudad. Y era así, pero ahora no se puede comparar, ¿no? Pasando como 60 y pico años, ¿no? O 80 años, mira qué cambio entre ellos. Hay muchos cambios. Y aquí también. Y seguiremos. También Dios profetizó. Ellos, su tierra, era genocididos, Dios, y luego después de 1900 años cambiará como país fuertes. País fuertes. Aquí Isaías capítulo 60, versículo 5, leamos juntos. Aquí dice, multitud de mar y las riquezas. El pueblo de Israel ahora ha cambiado como un país muy fuerte, no solo económicos, sino su cultura. Y también sus económicos, cultura, política, científica, militar, y es poderoso, un país muy poderoso. Entonces, toda parte ha avanzado mucho, no solo las riquezas. Aquí, antes de restaurar los pueblos de Israel, que ellos no quieren este mar muerto. Dice que ese mar no vale para nada, pero firmemente es de ellos. Pero después de ciencia más avanzado, los científicos encontró dentro de ese mar muerto hay muchos materiales son valiosos. Entonces, el tesoro del mar muerto es mayor que los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ese mar muerto, solo ese mar muerto superó, es más que Estados Unidos. Imaginamos cuánto vale ese mar muerto. Y también Dios también ha dado muchos yacimientos de gas en la tierra del pueblo de Israel. Israel ha descubierto un enorme yacimiento de gas. No puede imaginar, no podemos imaginar. Y aquí, Deuteronomio capítulo 8, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de que confirma su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, las personas que tienen poder para ganar dinero, ¿quién son? Los judíos. Los judíos tienen 2% en Estados Unidos, pero está controlando económica de Estados Unidos. 2%. Todos son famosos, ricos. Todas las marcas hemos conocido, famosos, mayoría son de judíos. Dios ha dado ese poder para que ellos puedan hacer riquezas. Toda esa marca hemos conocido. Aún más, son de judíos. Toda esa marca son de judíos. Entonces, hoy en día, Israel es un país muy, muy fuerte. Sabemos que Estados Unidos es como el primer país de este mundo, ¿no? Pero Estados Unidos está controlando los judíos. Está en las manos de judíos. Por eso aquí, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1,
Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quiere decir en la cabeza, el pueblo de Israel, ¿no? Vamos a ver un vídeo, creo que una persona tiene sueño, ¿no? 타임. 노벨 평화상을 받은 미국의 전 국무장관 헨리 키신저, 그리고 미국의 경제 대통령으로 불리는 앨런 그린스판, 세계 영화계를 움직이는 마이다스의 손 스티븐 스필버그, 이들의 공통점은 모두가 유대인이라는 것이다. 무엇보다 유대인의 경제적 성공은 그야말로 놀랄만하다. 세계적으로 유명한 기업들 가운데 유대인이 설립했거나 경영을 맡고 있는 곳은 일일이 헤아릴 수 없을 정도이다. 미국 인구의 2%에 불과한 유대인이 국민 총소득에서 차지하는 비중은 무려 15%, 1조 6,500억 달러에 이른다. 인구수로 따지면 우리나라의 8분의 1도 안 되지만 한 해 벌어들이는 돈은 우리의 2배가 넘는다. 그뿐이 아니다. CBS, ABC, NBC 등 미국의 3대 방송사는 모두 유대인이 설립했고 지금도 소유하고 있다. 뉴욕타임스, 월스트리트 저널과 같은 주요 신문도 마찬가지다. 또한 이들 언론사에 종사하는 유대인의 비중도 대단히 높다. (2003년) 미국의 경제 전문지 포브스가 조사한 바에 따르면 유대인이 설립했거나 경영하고 있는 유대계 기업이 미국 내 30대 기업 중 무려 12개나 된다. 각종 제조업은 물론 금융과 정보통신, 문화에 이르기까지 미국에서 유대인의 손이 닿지 않는 분야는 거의 없다고 해도 과언이 아니다. 세계 경제의 중심 미국을 움직이는 유대인의 힘. 길지 않은 시간 동안 이 정도의 위치까지 올라설 수 있었던 유대인의 저력은 과연 어디에서 온 것일까? 이러한 배경에서 유대인들은 특히 금융업에서 두각을 나타내왔다. 세계 금융의 중심인 월스트리트는 유대인이 만들었다고 해도 틀린 말이 아니다. 미국의 한 유력 경제 전문지의 조사에 따르면 월스트리트에서 가장 영향력 있는 인물 25명 가운데 유대인은 무려 10명. 이 같은 상황은 유대인들의 역사와도 밀접한 관련이 있다. ¿Entendido bien el vídeo? Vale, gracias. Por eso, a través de toda esa evidencia, nosotros podemos creer de que Dios hace 2700 años ya profetizó. El pueblo de Israel debería restaurar. Pero en nuestra época ya está cumplido. ¿No? Ya está cumplido. Entonces, ¿cómo pensamos en la palabra de Dios? ¿Es solo leyenda o es verdad? Durante 3 días hemos visto muchas evidencias. Entonces, ¿quién puede negar la existencia de Dios? Y también, ¿quién puede negar la palabra? La Biblia no es la palabra de Dios. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Hemos visto, hemos escuchado, ¿no? Con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestras propias orejas. No podemos negar la existencia de Dios. Por eso, aquí San Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33. Un día, acercándose a Jesús los discípulos, diciendo, ¿qué señal habrá tu venida? Entonces aquí es la restauración de los pueblos de Israel. Aquí, de la higuera aprenda la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca.
En la cultura de los pueblos de Israel, verano es como invierno, ¿vale? Como un año a terminar con verano. Entonces, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca? ¿Quién? A Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo ya está cerca. Entonces, cuando nosotros, a través de los pueblos de Israel, su maldición, que fue Dios juzgado, y también su bendición, que Dios ha restaurado, entonces nosotros debemos que tener cuenta de que Jesucristo vendrá pronto. Jesucristo. ¿Ese qué es? Una higuera, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Yo cuando estaba en China no conocía. Tampoco he probado eso, fruto, higos. Pero es una higuera. Cuando es primavera, todos los árboles están poniendo sus flores, están poniendo las hojas verdes y higuera parece estar muerta. Pero cuando pasa el verano, de repente salió sus hojas y luego está fruto. Esto está indicando el pueblo de Israel. El árbol de foto es una higuera cuando ya su rama está tierna y brota las hojas y luego va a salir los higos, ¿no? Entonces viene el verano. Para los pueblos de Israel es igual. Este es un símbolo de los pueblos de Israel. Cuando veamos la restauración del pueblo de Israel, ya conocemos, pronto viene el fin. Pronto viene el fin. Jesucristo ya está cerca, a la puerta. Entonces en San Mateo también está hablando más señales. No solo la restauración del pueblo de Israel, sino hay más señales para que la persona no ha estudiado los pueblos de Israel, la historia, entonces a través de ver otras señales puede entender Jesucristo ya está cerca. Entonces ahora vamos a ver algunas señales que está diciendo San Mateo 24, para que la persona cuando veamos todas esas señales podemos comprender, entender, Jesús ya está a la puerta. La segunda venida de Jesús ya está muy, muy de cerca. Aquí San Mateo capítulo 24, versículo 3 a 5, leo yo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos hace acercarlo aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá tu venida y de fin de siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañará. ¿Eso qué quiere decir? Cristos falsos. Hoy en día, muchos, más de 2,000 personas diciendo, soy Cristo, he venido la segunda vez, entonces vosotros creen en mí y puede recibir la salvación. Entonces muchos le siguen, muchos. Todo esto diciendo, soy Jesús. Hay de coreanos, hay de estadounidenses, hay de peruanos, hay de todo. Todo decía que soy Jesús. Y luego sus seguidores, miles seguidores, tapando sus ojos, sus oídos, no quiere estudiar y ver la Biblia y siguiendo dioses. No son dioses, son personas. Y ese hombre de coreano dice que soy Dios, soy Jesús, pero murió. Después de muerte ese hombre, su mujer decía, ahora soy diosa. Entonces la persona sigue su mujer. ¿Tiene sentido eso? Si hubiera nosotros o ellos escuchado una vez por lo menos seminario, sabiendo que las personas de todo eso, todos son falsos. Todos son falsos. Si buscamos por internet, encontramos miles de Jesús. También hay unos pastores haciendo milagros. Poniendo su mano a la persona, sanaba la persona. Y todo sigue este pastor. Pero San Mateo capítulo 7, versículo 22, 23, ¿qué dice? Aquel día muchos me dirán, Señor, por tu nombre hicimos muchos milagros. Por su nombre echamos fuera demonios.
ellos piensan que son cristianos verdaderos. Pero Dios que ha dicho, hacedores de maldad, nunca os conocí, apartados de mí. Ellos todo irá al infierno. Entonces nosotros, cuando creemos la Biblia, creemos Dios con todo nuestro corazón, con nuestros ojos, con nuestros oídos, como inquirir, ¿esta Biblia es palabra de Dios o no? Entonces, cuando sabemos verdadera, entonces tenemos que creer. No creemos con los ojos cerrados, sino creemos con ojos abiertos, con corazón, ¿no? Todo eso son, decía que eso, Jesús. Aquí hay un peruano también, hay de estadounidenses, hay de todo el país diciendo son Cristo, pero todos son falsos. Y aquí San Mateo 24, 6 a 7, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es fin, porque se levantará la nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces nosotros, cuando veamos todas esas señales, debemos entender, Jesucristo ya está cerca. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí, Corea del Norte y Corea del Sur. Era el mismo país, teniendo misma cultura, misma comida, misma lengua, pero durante muchos años está como peleando entre sí. La guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y aquí, en China, en Hong Kong, también somos mismos chinos, pero siempre pelea. Siempre. Y aquí, España ¿con dónde? Hermano, Cataluña, ¿no? Ellos quieren independizarse, ¿no? Por eso siempre había como lucha, había pelea entre sí. Son mismo país. Aunque no hablan mismo lengua, ellos hablan catalán y aquí España español, pero tienen misma cultura. Pero ellos siempre pelean entre sí. Y aquí Israel con Gaza, ¿no? Ellos siempre pelean. Y había muchos muertos hoy en día, ¿no? Incluso los niños. ¿Qué error tienen los niños? A través de esa guerra, muchos niños murieron. Incluso los adultos también, por guerras. La guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 hasta ahora, todavía teniendo guerras. Murió muchísimas personas. No podemos contar la persona que estaba murió. Entonces, hoy en día, ¿hay un día que no hay guerra en la tierra? No, todos los días. En Sudamérica, en Asia y también en toda parte, teniendo la guerra, en medio de la tierra. No hay ningún día que no haya guerra en nuestra época. Pero si ponemos 50, 100 años atrás, no había tantas guerras. Por eso, cuando veamos todo esto, sabemos que Jesús ya está cerca. Y también aquí, hambres en diferentes lugares. Mira, cuando veo esto, me duele mucho el corazón. Aquí en España hay comida abundante, ¿no? Tiene suficiente. A veces los niños no quieren comer, pero aquí vemos, cada día muere de 10,000 niños a causa de la hambre. 10,000 niños murió por hambre. Entonces nosotros debemos dar gracias al Señor. No nos falta alimento.
Aunque no tenemos mucho dinero, pero tenemos alimento y la ropa para vestir. Pero ellos no tenían nada. Entonces, ¿culpa de ellos? No. Porque ha nacido África, pobrecito. Entonces, cada día, 10.000 niños, causa de hambre, murió. Y aquí, en la zona de Asia, falta alimento. África, aún más. Y América, Sudamérica también. Muchos países ahora están pasando muy difícil. La persona muere de hambre. Cuando tenía coronavirus, la persona de Venezuela que decía, nosotros no muramos por coronavirus, sino por hambre. Sus dinero cada día que como no vale nada, sus dineros. Aunque trabaja durante un mes, no puede comprar ni siquiera una vez de McDonald's. Eso puede ser en nuestra época. Toda persona está viviendo así. Ellos cada día menos de €1 para comer. Entonces, cuando veamos esto, debemos pensar mucho. Y aquí, pestilencia en diferentes lugares, pestes. Apareció de nuevas enfermedades, aumenta humanidad, ¿no? Nuevas enfermedades. Entonces, después de 1981, aparecieron 30 nuevas bestias, sobre todo coronavirus. Todo el mundo hemos sabido, ¿no? Coronavirus. ¿Cuántas personas murió por esta bestia? Leído un periódico, decía casi 6 millones de personas murió por coronavirus. Entonces, si ponemos 50 a 30 años atrás, podemos imaginar esto, pero está ocurriendo en nuestra época. Aquí, ébola, ¿no? Nueva virus. Cuando toca esto, no hay medicinas. Lo que espera este hombre es muerte. Coronavirus. 3-4 meses en casa, ¿no? Haciendo cuarentena. 6 millones de personas murió. Entonces, cuando las personas viendo todo esto, diciendo, es como infierno. La persona cuando muere en la calle, nadie se coge, se queda allí. Sobre todo en Sudamérica, en África. Como animales cogiendo con las máquinas. Como los pueblos de Israel. Cuando muere, entonces como animales trata, ¿no? Coronavirus desde 2019. Y aquí, grandes terremotos en diferentes lugares. Ecuador, localiza el cadáver de las víctimas 661, un mes después de terremoto. Cada día aumentando terremoto. Muerto, 200.000 personas por terremoto, Indonesia. Y también muchos lugares. En China también tuve terremoto, muchos murió. Y también en Japón, muchos países teniendo terremotos. Una década de grandes terremotos está ocurriendo en últimas épocas. Mira, casi toda la tierra ocurriría terremoto. Tenía terremotos, ¿no? Por eso, como siglo XII hasta siglo XX, teniendo pocos casos. Pero cuando, como llegamos siglo XXI, se subiendo terrible, ¿no? Terremotos en cadena en todo el mundo. Entonces, ¿por qué sube tan rápido y tanto? Hay una razón, en la Biblia nos enseña, desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados en la tierra. Busquemos Isaías capítulo 24, versículo 19 a 20.
Isaías, capítulo 24, versículos 19 a 20. ¿Quién tiene la voz más alto y bonito o bonita? ¿Puede leer aparte de mí, por favor? ¿Quién puede leer? Nadie. Vale, por favor, lea. Isaías capítulo 24, versículos 19 a 20. Gracias. Aquí nos enseña por qué teniendo siglo XXI tantos terremotos por pecado. ¿Os acuerdan? Nos ha aprendido cuando época de Noé también. Toda la persona comiendo, casando, bebiendo, dando casamiento, nadie buscaba al Señor. Todo estaba viviendo en pecado, violencia, llena de pecados. Entonces, ¿a aquel momento Dios quiere juzgar el mundo? ¿Con qué? Con diluvio. En nuestra época también. ¿Por qué Jesucristo está cerca? Porque ese mundo está lleno de pecado. Si vemos todos los días en periódico o vemos en este social, este mundo, podemos saber, ya está fin. Ya estamos casi de fin. Los padres asesinados a sus hijos. Y los hijos, para comprar juguetes, para comprar monedas de juego, mata a sus abuelos, abuelas. Hoy en día está ocurriendo todo eso. Por eso, ¿por qué teniendo muchos terremotos? Porque el pecado, por el pecado. Por eso Dios quiere juzgar en la tierra. Ya está cerca el juicio de Dios. Y también hay más señales. San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas naciones, y entonces vendrá el fin. Primero día hemos visto, ¿no? La Biblia fue traducida casi 3.500 idiomas. Se ha predicado el evangelio de todo el mundo. La Biblia hasta 2025 ha sido traducida en 3.350 idiomas. Eso quiere decir, no hay las personas diciendo, yo nunca he leído la Biblia, nunca he estudiado la Biblia. ¿Por qué? Porque ha sido traducido tantos idiomas que nadie puede negar la existencia de Dios. No hay país sin Biblia. El evangelio se ha predicado por todo el mundo. Las señales de la segunda venida de Jesús ha aparecido en nuestra era, nuestra época. Hay falsos cristianos, hambres, terremotos por todo el mundo, nuevas bestias. Hemos visto todas esas señales, ¿no? Entonces sabemos que Jesucristo ya está cerca a la puerta. ¿Por qué Dios nos dio señales fáciles de conocer? ¿Por qué? Para que cualquier persona, cuando vea todas esas señales, tenga que dar cuenta de que Dios existe y Jesucristo vendrá pronto. Entonces, toda persona cuando vea todas esas cosas debería comprender y buscar camino hacia el cielo. Eso quiere decir, recibe la salvación. Cuando venga Jesús, ya no hay oportunidad, ¿no? Ahora vamos a aprender una letra de China, ¿vale? Esta letra se dice Zai. A ver, ¿quién puede decir una vez? Pablo, ¿cómo se dice esta letra? ¿No sabe? ¿Tú eres chino o coreano?
¿no? Mira, juntos, dos letras juntos. Sí, zai. Esto significa desastres, desastres, como destrucción. Y luego esta letra está formado en dos partes. Perdón. Arriba, esto es como agua, ¿no? Agua. Y aquí abajo es como fuego. Y luego se junta y significado destruir. ¿Vale? No sé si entendéis. Mira, las letras de chino se crean a través de las imágenes. Principio crea imágenes y luego poco a poco formando letras. Entonces, antepasado de asiáticos era Sem, hijo de Noé. Antepasados, ¿no? De asiático es Sem. Entonces, Sem sabido de qué? Diluvio de Noé. ¿Por qué? Estaba dentro de arca. Entonces, diciendo todos sus hijos, Dios ha juzgado ese mundo con agua. Entonces, finalmente, Dios juzgará esta tierra con fuego. Entonces, sus hijos, entendido eso, ha creado esta letra. ¿Entendido? Vale. Espero que sí. Aquí hemos sabido ya, ¿no? Época de Noé. Dios juzgado ya el mundo con agua. Y aquí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, a través de ese versículo podemos saber cuando venga el Señor, Dios juzgará este mundo con fuego. Entonces, hemos buscado todas evidencias del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros hemos sabido la Biblia es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, entonces Nuevo es igual. No hace falta probar todas las aguas de mares para entender la agua de mar es salada. No hace falta, ¿no? Si no probar dos partes, ya podemos saber agua de mar es salada. Entonces, igual, no hace falta verificamos toda la Biblia para saber la Biblia es la palabra del Señor. Si no hemos visto durante 3 días, hemos visto todas evidencias y verificamos la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, como Dios juzgaba el mundo con agua, época de Noé, y también con fuego. Entonces, una persona piensa, ¿cómo puede quemar toda la tierra? Entonces, ¿cuántos carbón necesita? ¿No? ¿O cuántos como elementos o mecheros necesita para quemar todo el mundo? ¿Cómo puede ser? Imposible. Pero la Biblia nos enseña, es posible. ¿Por qué? Por pompas nucleares. Entonces, nosotros hemos sabido, tenemos 2 veces de guerra mundial, pero hay tercera vez. Es la guerra mundial de ¿qué? Pompas nucleares. Y luego la Biblia nos enseña también el sitio. ¿Dónde está? Armagedón. Esto es cerca del pueblo de Israel. Los países, a través de Rusia, China, Turquía, ellos se juntan y se atacaría los pueblos de Israel. Entonces ocurría que pompas nucleares. A aquel momento toda la tierra sería quemada. Planetas serán destruidas en pedazos en tan solo 30 minutos. La guerra nuclear, fin del mundo. Más de 40 países en capacidad de desarrollo de pompas nucleares.
lo que tiene ahora todos los países, pompas nucleares, puede quemar la Tierra 100 veces. Si un país lanza pompas nucleares, entonces otro país también lanzaría. Como Estados Unidos tiene 7.700. Entonces está puesto ya pompas nucleares. Hay uno hacia China, otro hacia Rusia. Solo hace falta tocando botón y esa pompa nuclear sería lanzado. Ya está preparado todo esto. ¿Para qué? Para quemar toda la tierra. Según el plan de Dios, está profetizado. Ese día vendrá. Ese día. Vamos a ver un vídeo. Ve. Vale, eso no me sale. Vale, eso es un vídeo que nos enseña cómo pompas nucleares, una película, pero no me sale, entonces no vamos a ver, ¿vale? Seguiremos porque nos queda poco tiempo. Aquí, cuando Dios juzgaba a los pueblos de Israel, también ha dado señales a todos los pueblos, todas las personas. Primero, señal de que todos los animales limpios, cada 7 parejas entraba arca. Y luego no limpios, una pareja. Por ejemplo, si hoy en día, si hay algo, desastre, destrucción o terremoto, los animales saben primero, ¿no? Como los ratones, ¿no? O los animales. Esa época igual. Entonces, no hace falta Noé buscando o todos los animales que entran a arca, sino ellos, como aquí, con orden, entrando a arca. Entonces la persona cuando vea toda esa cosa, no debería pensar, ¿no? ¿Por qué los animales con todo ese orden entrando a la arca? Debería pensarlo primero. Y segundo, Noé, durante la construcción de arca, siempre estaba evangelizando, diciendo a todas las personas, ya está cerca fin del mundo. Ya está cerca el diluvio de Noé. Entonces, en aquel momento debería arrepentirse y entrar a arca. Pero la persona en la foto, ¿qué está haciendo? Ellos están leyendo de Noé. Pensaba, tú eres loco, tú eres tonto. Está muy lejos tu arca en la playa, el mar. ¿Por qué construyó esto, arca? Plantó de aquí. ¿Por qué no tomas, bebas? ¿Por qué no casas y dando casamiento? Como nosotros estamos haciendo. Pero Noé continuamente estaba predicando. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar a arca y sobrevivir. Pero la persona no cree. Pero cuando cayó la lluvia, la gente empezó a creer. En ese momento había mucha gente llamando a la puerta, diciendo, Noé, ábrenos. Ahora nosotros creemos, Dios existe y ese diluvio es verdadero, pero ya no hay oportunidad, porque la puerta de arca Noé fue cerrada por Dios. Nadie puede entrar. Por eso murió
todas las personas. Como resultado, solo la familia de Noé, 8 personas sobrevivieron a través de arca. Entonces, si alguien hubiera creído predicación de Noé, si alguna persona hubiera entendido la señal que Dios ha dado a ellos, entonces debería pensar su corazón. Yo estoy viviendo el pecado, pero eso es muy raro, los animales están entrando a arca. ¿Y por qué Noé estaba siempre predicando? Debería pensar, si hubiera alguna persona que ha entendido esto, sería arrepentido ante Dios entrando a arca. ¿Y qué resulta? Debería recibir la salvación a través del diluvio de Noé. Por eso es lo mismo ahora. Dios dijo que juzgará el mundo con fuego, pero el mundo está lleno de pecado, como en época de Noé igual. Pero Dios también nos ha dado muchas señales en San Mateo capítulo 24. ¿Para qué? Para que toda persona, cuando vea toda esa señal, debería entender, conocer, pensar por qué ocurre todas esas cosas. Terremotos, hambres, bestias, restauración del pueblo de Israel. Hemos visto evidencias, hemos leído la Biblia hace 2600 años, 2500 años, ya está profetizado, pero en nuestra época está cumpliendo. Entonces, nuestra época es igual. Cuando enseñamos, los cristianos verdaderos, predicamos el evangelio a todo el mundo, diciendo, está cerca de la segunda venida de Jesús. Pero la persona que piensa, voy a buscar trabajo. Eso es un mito, una leyenda. Yo tengo que disfrutar mi vida. Vive lo que quiero. Entonces, al final, ¿qué haría? Cuando Dios cierra la puerta del evangelio, entonces Jesús vendrá al cielo. ¿A qué momento? Nadie tiene oportunidad para creer en Dios. Eso quiere decir, nadie puede recibir la salvación jamás ya. Por eso, aunque a qué momento, cuando venga Jesucristo del cielo, creemos. ¿Por qué? Cuando Jesucristo dice, yo cuando venga al cielo, hasta soldado que me ha lanzado mi costado, también puede ver mi segunda venida desde el cielo. ¿A qué momento todo el mundo puede ver Jesucristo está en el cielo? Entonces, ¿a qué momento todo el mundo cree en Jesús? Pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué? La puerta del evangelio ya está cerrada. Aunque lloramos, como 10 vírgenes, 5 no tienen aceite. Aunque buscamos, escuchamos seminario todo el tiempo, pero ya no hay oportunidad. Y ahora vamos a pensar otra cosa. Entonces, ¿en qué lugar vendrá el Señor? La Biblia dice que vendrá el cielo. Cuando el Señor venga, el cielo vendrá. Primero, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como San Mateo está escrito también, hemos aprendido semana pasada, domingo. Cuando venga el Señor, dos está trabajando. Uno será dejado, otro será llevado. 2 mujeres están haciendo la comida, cena. Uno será dejada y otro será llevada. Una pareja está durmiendo. Uno será dejado, otro será llevado. Ese ocurre en nuestra época. Entonces, ¿cómo? Cuando venga el Señor, todos los hombres que reciben salvación, según la promesa de Dios, según la Biblia, serían arrebatados en el aire. Pero los que no reciben salvación se quedarían en la tierra.
Entonces ya no hay más esperanza y no hay más oportunidad. Como esto. Como nosotros somos como chip de hierros, ¿no? Viviendo dentro de arena. Cuando venga el Señor del cielo, como imán, y nos llevaría un momento. Eso chip de hierro se refiere como los cristianos verdaderos que han recibido salvación, y las arenas que quedan abajo, como se refiere los hombres que no han recibido salvación, aunque son creyentes, aunque vienen a la iglesia, aunque conocen mucho la Biblia, aunque son pastores, aunque son servidores, aunque da diezmo, aunque fue bautizado, pero si no ha entendido la salvación que la Biblia nos enseña, entonces se quedaría. En la iglesia, toda la iglesia igual. En nuestra iglesia igual. Creo que cada iglesia de nuestra iglesia, creo que no todos son salvos. Un día cuando viene el Señor, entonces seguramente alguna persona sería tejada aquí. Aunque escuchamos juntos la palabra, pero hay personas que están tejadas. ¿Qué significa eso? Significa que también dentro de las personas que van a la iglesia, que escuchan el seminario, que servir a la iglesia, si no ha entendido perfectamente la salvación que está hablando la Biblia, sería tejada aquí. Es muy temoroso. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Estamos preparados, nuestra alma. Si cuando venga el Señor en aire, tenemos la fe 100%, iré al cielo. Cada uno de nosotros preguntamos a sí mismo. Si no tenemos fe 100%, cuando venga el Señor en aire, yo voy primero, entonces no son salvos. Da igual. Vendemos nuestra casa, vendemos nuestra coche para ofrendar. Da igual, hemos serviendo 20 años en la iglesia. Ese no pinta para nada. Sino solo escuchamos la palabra del Señor y recibimos la salvación a través de su palabra. No por nosotros, sino es don de Dios. Es don de Dios. Como aquí vamos a ver aquí un poquito la historia de Dios sobre el mundo, ¿vale? Y luego terminamos. Dios vive eterno, desde eterno hasta eterno. Y luego Dios creado universo, creado Adán y Eva. Y Adán hasta Abraham, más o menos 2000 años. Y ese tiempo llamamos como era de la conciencia. Y desde Abraham hasta Jesucristo era rey de las reyes, también 2000 años. Y desde Jesucristo hasta que cuando venga el Señor del cielo, es era de las gracias. No sabemos, pero también más o menos 2000 años. Y a qué momento, cuando venga el Señor del cielo, todos los salvos serían arrebatados. Vamos todo al cielo, ¿vale? Y los que no son salvos dejaría en la tierra. Y a qué momento hay 7 años de tribulación. Y 3 años y medio hay falso paz. ¿A qué momento levantaría falso Cristo, anticristo? Entonces él gobernaría todo el mundo con chip,
con chip, con como ordenadores. Y luego vamos a ver un poquito. Y luego 3 años y medio, tribulaciones. En Apocalipsis está escrito. Esas tribulaciones que recibirán los hombres que no reciben salvación, no puede soportar. No puede soportar. Un día que muere tercios hombres por bestias. Si tenemos tiempo, leamos también Apocalipsis, ¿vale? Y luego, otra vez, Jesucristo, con todos los salvos, bajamos de nuevo. Y luego, Dios crea tierra nueva y cielo nuevo. ¿Para qué? Para recuperar que Adán fue fracasado. Todos los salvos verdaderos, con Cristo bajamos a la tierra, viviremos 1000 años. Llamamos reino de Cristo, milenio. ¿A qué momento nosotros podemos disfrutar con nuestro Señor? Y luego, después de 1000 años terminados, hay tribunal de Dios. ¿A qué momento Dios juzgará todo el mundo? Los que reciben salvación, entramos al cielo con el Señor. Viviremos siempre en el cielo. Los que no reciben salvación, ¿a qué momento entrará en infierno para siempre? Hasta el diablo y sus seguidores, sus ángeles, entraría en infierno. Y los que no son salvos también. Y luego viviremos con el Señor para siempre. Eso es toda la historia de la humanidad. Si sumamos todo esto, creo que no supera 10.000 años. Pero hoy en día, científicamente, toda persona diciendo la Tierra que hay 1 millón de años o 10 millones de años, todos son falsos. Si buscamos todas las evidencias, ellos están diciendo esto, no son correctos. Según la Biblia nos enseña, todo esto es la historia de la humanidad. Entre ellos hay 3 años falso paz. Entonces, ¿a qué momento Anticristo gobierna a todos nosotros, los que se quedan, los que no han recibido salvación, se quedaría a la tierra con un número, 666. Les pusiese una marca en la mano derecha o en frente. Y su número es 676. Aquí falta un 6, pero aquí hay número, ¿no? 666. Eso se refiere código de varas. Si veamos aquí, este es un 6 porque hay 2 varas iguales. Y aquí otro 6 también. Y otro 6 también. Esa es la sistema 666. Porque portátil no puede leer números, sino solo puede leer 0 y 1. Entonces, ¿a qué momento? Todo Bluetooth, si quiere guardar portátiles, tiene que tener ese código de varas. Pero empezamos con número 8 o con número 2, 7, 9. No es tan bueno porque siempre hay fallo. Pero si empezamos con 6, empezar y 6, calcular y 6, finalizar, nunca tiene fallo. Yo cuando vivía en China no he entendido esto. Yo también he recibido salvación aquí en España. Después de escuchar el seminario, me di cuenta, eso es verdad. Porque cuando estaba en China no utilizamos código de barra, ¿a qué momento? Pero cuando he venido aquí a España, me fui a Mercadona a comprar las cosas, utilizaba esto, código de varas. Entonces, Apocalipsis fue escrita hace 1900 años atrás. ¿Cómo puedes saber esto? Portátil. Y ahora ese código es más avanzado. Utilizamos esto, QR, ¿no? Entonces, esto sería más avanzado, creo que el futuro. Entonces, ¿a qué momento Anticristo con esto gobernar todos los humanos? Pero claro, los salvos ya no podemos ver. ¿Por qué? Ya estamos en el cielo. Esto sí es para las personas que se quedan aquí. Eso futuro pasaría, 100%. Ahora está pasando ya poco a poco. Y poniendo su mano derecha o frente, ese es un número 666.
Ahora hay muchos animales que están poniendo este chip. Por eso, si un animal está poniendo este chip, por ejemplo, se desaparecido, entonces con satélite puede encontrar, localizar dónde está. Ese chip pequeño, mano derecha y frente. Ahora hay muchas discotecas famosas en Barcelona, los famosos están poniendo. Sí, los ricos también están poniendo. Eso es futuro. Poniendo el chip como tamaño de arroz, más o menos. Ese es un vídeo, también no vamos a ver porque tiempo, ¿vale? Si tendremos ocasiones, os voy a poner. Aquí, San Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Antes de suceder todas esas cosas, Dios ya está profetizado en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros cuando veamos todas esas cosas que ya está cumplido, sabemos que Dios de la Biblia existe. Dios de la Biblia existe. Huerto de Edén existe. Arca de Noé también. Todo el Antiguo Testamento hemos visto en Génesis, todo existe. Entonces, la última Apocalipsis también. Entonces, la Biblia nos enseña, nosotros cuando muramos, debemos ver cara a cara a nuestro Señor. Después de muerte hay juicio. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo está escrito aquí? Establecido que los hombres mueran solo una vez y después de esto el juicio. ¿Quién puede decir yo nunca no muero? No muere. Esa profecía también sería cumplida. Toda persona debería llegar a su fin. Entonces, después de esto, hay juicio. El primer día hemos aprendido, ¿no? Dios cuando creó los hombres, los imagen lo creó, semejante de Dios. Entonces, eso quiere decir, no es nosotros parecemos nuestro Dios, sino tiene espíritu. Tenemos cada uno su espíritu en nuestro corazón. Entonces, ¿a qué momento nuestro cuerpo cuando desaparecerá? Entonces, nuestro espíritu, no. Pero hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Debido de Adán y Eva. Ellos desobedecieron la palabra del Señor. Fue echado huerto de Edén. Entonces, por ese pecado fue cometido. Todos sus descendientes son pecadores. Os guarda, Dios es santo. Los pecadores no pueden juntarse con Dios. Entonces, si nosotros no solucionamos nuestro pecado a través de la Biblia, no podemos recibir la salvación. Entonces, antes de morirnos, debemos que solucionar nuestro pecado. Debemos que creer que Dios nos ha preparado bendición verdadera. Por eso nos quedan 2 días. Cada día es más importante. Cada día más importante. Si nosotros con todo corazón buscamos al Señor, con todo corazón escuchamos su palabra, entonces nosotros podemos recibir bendición que Dios nos ha dado. Entonces todos nosotros estamos preparados para ver a Dios. Si no, por favor, mañana escucharemos 4ª palabra. ¿Para qué? Para entendemos ante de Dios quién somos. ¿Quién somos ante de Dios? Entonces, con ese corazón humildes, con ese corazón templados, no quiere decir
todo humilde en nuestro corazón, dejando todo nuestro pensamiento, entonces escucharemos palabra de mañana. Creo que todos nosotros podamos recibir la salvación a través de la Biblia. ¿Vale? Vale, gracias. Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias hoy por medio de la Biblia, por medio del pueblo de Israel, nos has enseñado tu existencia. Sabemos que nosotros vivimos este mundo solo 70, 80 años, pero todo eso no es nuestro propósito de vivir, sino Dios, tú nos creaste según tu semejante, según imagen de ti. Por eso nosotros, dentro de nuestro corazón, tenemos espíritu. Entonces, con ese espíritu muerto, no podemos perder el cielo, porque cuando muramos debemos ver a Dios y después de esto hay juicio. Si con nuestro espíritu muerto, entonces Dios nos juzgará en infierno. Entonces te pedimos que hasta tú todavía no ha venido Jesucristo, hasta que nosotros todavía tenemos oportunidad, nos enseña tu palabra, tu seminario, tu salvación, para que nosotros podamos recibir. La salvación es un legado más grande que los hombres podamos recibir. Por eso te pedimos que nos da un corazón humilde para que nosotros podamos comprender y escuchar tu palabra, recibimos salvación y iremos juntos al cielo con nuestra familia, por favor. Entre nosotros, si todavía hay dudas, preguntas o corazón, lo que sea, Dios soluciona, por favor. Y por ver a casa cada uno de nosotros, también oremos a nuestro Dios para que nos da más sabiduría de la salvación, por favor. Nos quedan 2 días para llegar al fin de este seminario. Entonces, Dios Padre, te pedimos que síguenos guiando y protegiendo a todos nosotros, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.